Hola y bienvenida una vez más a Raíces, Letras y Promesas. Aquí cultivamos identidad, plantamos verdad y florecemos en las promesas del Señor. Hoy espero que puedas abrazar tu lugar en la mesa del Padre. Hoy vamos a hablar de algo que muchas creemos, pero que no todas vivimos de la manera en la que deberíamos vivirla. La gracia de Dios. Vamos a aprender a dejar de vivir desde el esfuerzo y empezar a vivir desde la gracia. Así que te invito a tomar tu Biblia, tu cuaderno y a orar conmigo. Padre, en esta hora te damos gracias por este tiempo en el cual vamos a aprender cómo tu gracia nos puede transformar. Ayúdanos a entender lo que eso significa, a soltar la carga de tener que demostrar o merecer y a recibir el regalo inmerecido de tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Cuando crees que debes hacer más para que Dios te ame, cuando te castigas cada vez que fallas, cuando vives comparándote con otras personas, cuando no te sientes digna de orar, de servir, de ir a la iglesia o de cantar, déjame decirte que estás viviendo desde el mérito y no desde la gracia. Vamos a empezar definiendo qué es la gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. No depende de cuánto hacemos, ni de si somos perfectas o no. La gracia nos define y nos asegura que somos hijas amadas de Dios. Hoy vamos a leer varios versículos, así que vamos a empezar por Juan capítulo 8, versos del 1 al 11, donde podemos encontrar la historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Cuando la leas, te vas a dar cuenta que Jesús no la condena, sino que la acepta y al mismo tiempo la confronta. Cuando le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Si vamos a Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10, encontramos que somos salvas por gracia y creadas para buenas obras. Ahora, de estos dos textos bíblicos podemos reflexionar en que la gracia nos alcanza donde estamos, incluso en nuestros errores, y al mismo tiempo nos invita a cambiar y a caminar en la verdad. Eso es importante, porque la gracia de Dios no es solamente te acepto como eres, sino te acepto como eres y te enseño la verdad para que camines en ella a partir de ahora. Vivir una identidad desde la gracia es entender que nuestra identidad no se gana, no depende de nuestros logros, talentos o la aprobación de otros, ni siquiera de nuestros esfuerzos para ser perfectas o buenas. La verdadera identidad nace de lo que Dios hizo por nosotras. Recordemos que somos amadas aunque fallemos, aceptadas aunque tengamos defectos y valiosas aunque el mundo no lo reconozca. Vivir desde la gracia significa descansar en el amor de Dios y crecer sin miedo ni ansiedad. Pensemos en Pedro, el discípulo que negó a Jesús 3 veces después de haberle prometido dar su vida por él. Si su identidad dependiera de sus acciones, Pedro habría estado condenado. Pero podemos ver cómo la gracia, a través de Jesús, cuando lo busca y lo confronta, preguntándole si lo ama, le restituye su llamado y le da un nuevo propósito. Pedro no ganó el amor de Jesús con sus méritos. Fue la gracia que Jesús le mostró la que lo confrontó y lo transformó. La gracia de Dios nos acepta y nos transforma. No nos deja como estamos ni dónde estamos, sino que nos invita a vivir en la verdad y a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotras. Ahora, ¿cómo se ve una vida que tiene su identidad basada en el mérito? Aquí podemos ver que esa vida depende de lo que hace, vive con miedo a fallar constantemente, busca la aprobación y se compara con otros. En cambio, una vida cuyo fundamento es la gracia de Dios, depende de lo que Dios
hizo por ella, vive con seguridad en el amor de Dios y busca reflejar la verdad y el propósito de Dios en todo tiempo. Además que reconoce su valor único en Dios. Cuando vivimos desde el mérito, vivimos sintiéndonos insuficientes. Pero cuando vivimos desde la gracia, sabemos que somos amadas y aceptadas y llamadas a una transformación. En 1 de Pedro, capítulo 4, versos del 10 al 11, se nos recuerda que cada creyente ha recibido un don para servir a otros y que todo debe hacerse como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia es multiforme, es decir, que se muestra de muchas maneras y en diferentes tiempos. No llega igual para todas, ni tampoco se ve de la misma forma en todas. Además, esta gracia se nos da no solo para nuestro beneficio, sino para bendición de otros. Partiendo de que la gracia de Dios es multiforme, entendemos que no solo toca la parte espiritual, sino que también alcanza lo emocional e incluso lo material. Es la gracia la que sana nuestro corazón de la culpa, del miedo y de la comparación, recordándonos que somos amadas como hijas. Pero esa misma gracia también se traduce en lo práctico, en los dones que Dios nos ha dado, en la provisión que llega justo a tiempo y en esas puertas que se abren y nosotros entendemos que nuestros méritos no lo habrían podido hacer. Nuestra identidad en la gracia implica vivir seguras del amor de un Padre bondadoso que no solo nos define, sino que también nos equipa y nos cuida en lo cotidiano. Imagínense una niña que se cae y se raspa la rodilla. Su mamá corre, la levanta y la abraza. Eso es la gracia. Calma su corazón, sana sus lágrimas y le recuerda que está segura y que es amada. Allí se puede ver la gracia obrando en la parte emocional. Pero luego la mamá también le limpia la herida, le pone una curita e incluso le llega a preparar esa comida que tanto le gusta. Esa es la gracia en la forma práctica. Y así es Dios con nosotras. No solamente nos define, no solamente su gracia nos abraza, nos consuela, nos da seguridad en lo emocional, en lo espiritual, sino que también nos equipa, abre puertas, nos da dones. Es esa misma gracia la que nos define, la que también cuida de cada detalle en nuestra vida. Cuando nuestra identidad no está fundamentada en la gracia, también se nos es muy difícil ver la gracia en la vida de otra persona sin que nuestro corazón se sienta cierta comparación o incluso injusticia. Pero debemos entender que la gracia en otros no disminuye la que Dios ha puesto en nosotras. Para entender un poquito más esto, vamos a ver Mateo 20 del 1 al 16, donde encontramos la parábola de los trabajadores en la viña. En esta parábola, los trabajadores que llegaron al último recibieron el mismo pago que aquellos que habían llegado temprano, sintiendo que habría sido injusto. Pero el Señor allí les revela que Él es generoso y que habían llegado a un acuerdo, así que no los estaba perjudicando de ninguna manera y les pregunta si acaso sienten celos de que Él haya sido generoso con otras personas. De eso es de lo que tú y yo tenemos que cuidarnos, de mirar la vida de otras personas y ver pues, sus bendiciones, ver la gracia de Dios en ellas, ver su crecimiento y sentir que con nosotras Dios no está haciendo nada y que estamos estancadas y que otros tienen y yo no. Jesús en esta parábola nos enseña que Dios es perfectamente justo y generoso y lo que Él da a cada una llega en el tiempo y a la medida exacta que necesitamos. Aquí quiero conectar todo este tema de la identidad y la gracia en algo muy hermoso, la mesa. La Biblia usa la mesa como símbolo de comunión, de provisión y de pertenencia. David decía en el Salmo 23, versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Jesús también utilizó la mesa, las comidas, como momentos de gracia,
porque comió con pecadores, invitó a los rechazados y nos dejó la cena como recordatorio de nuestra comunión eterna con Él. ¿Y por qué hablamos de la mesa al hablar de gracia? Porque la gracia es justamente eso, un lugar en la mesa del Padre. Nadie está ahí por mérito. Todas llegamos porque Él nos invitó. No importa si llegaste primero o si llegaste última, si has tenido una vida ordenada o una vida llena de tropiezos. La gracia de Dios te asegura un lugar en aquella mesa. Vivir desde la identidad en la gracia es dejar de pelear por un puesto y descansar en que tú ya tienes esa silla asegurada en la mesa del Padre. Y desde esa misma seguridad también podemos alegrarnos cuando otras llegan a sentarse en la mesa del Padre, porque la mesa de Dios nunca se queda sin espacio. Así que, a pesar de que este tema de la gracia es muy amplio y necesita mucho más tiempo de desarrollo, el cual oro y espero que el Señor me permita poder hablar más adelante de todo este tema de la gracia, hoy aprendimos varias verdades poderosas. Uno, que nuestra identidad está fundamentada en la gracia, no en nuestros logros. Dos, que la gracia nos acepta y nos transforma, así como con Pedro. 3. Que la gracia en otros no disminuye la mía. Y 4. Que vivir desde la gracia nos libera de la comparación y nos asegura un lugar en la mesa del Padre. Así que para finalizar, te voy a pedir que hagas un ejercicio práctico en tu cuaderno. Vas a dibujar una mesa. Sí, una mesa. No se trata de que sea artístico, sino simbólico. Vas a dibujar una mesa y vas a ponerle sillitas alrededor, así como tú la quieras hacer. Y en una de las sillas vas a escribir tu nombre. Esa silla es tuya. Nadie te la puede quitar. Es el lugar de gracia que Dios te dio en la mesa del Padre. No importa lo que hayas hecho, no importa si llegaste primera o última, esa silla es tuya por la gracia de Dios. Y también van a escribir el nombre de otras 2 personas con las que a veces te compares o de pronto al ver su vida te dio un poquito de celos. Vas a escribirlo también en las otras sillas. Los nombres que tú quieras agregar, con total libertad. Vamos a abrazar esta verdad. La mesa de Dios es grande, hay lugar para todas y su gracia para ellas no disminuye la que Dios ya derramó sobre ti. Además, debajo de la mesa vas a escribir la siguiente frase: soy amada, aceptada y transformada por la gracia. Tengo un lugar en la mesa del Padre. Esa es la verdad. Lo vas a leer en voz alta porque esa es una declaración de identidad desde la gracia. Después de haber hecho ese ejercicio, te invito a que cierres tus ojos y oremos juntas. Señor, gracias por tu gracia que me define, me acepta y me transforma. Ayúdame a vivir desde ella, a no compararme con otros y a alegrarme por la bendición que pones en sus vidas. Gracias porque ya tengo un lugar asegurado en tu mesa y desde ahí puedo vivir con seguridad y libertad. Gracias, bendito Señor, porque yo sé que la obra que has comenzado a hacer en mi vida tú la terminarás y que este caminar hermoso de conocerte y conocerme a mí en ti va a dar un fruto que va a alegrar el corazón de muchas personas, porque ese es el propósito, estar sanas y compartir lo que tú ya nos has dado a nosotras. Señor, te adoramos y te pedimos, Padre, que esa gracia siga manifestándose en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Abraza la gracia de Dios en tu vida y nos vemos la próxima semana en otra sesión más de Raíces, Letras y Promesas. Que Dios te bendiga.